Hola, buenas noches, saludos mis amigos, mis hermanos, Dios te bendiga. Deseo que hoy la gran oportunidad que Dios te da de poder compartir palabra del Señor contigo, que Dios pueda abrir tu corazón para que sea de gran bendición a tu vida. Yo te pido, mi amigo, mi hermano, que prestes atención a lo que la palabra del Señor nos va a hablar ahora. Ahora el tema que yo voy a compartir contigo se llama "Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer la obra del diablo", primera de Juan 3:8, para que apuntes y puedas aprender lo que Dios va a hablarnos ahora. Yo ahora el tema que voy a ir hablando a poco es acerca de cómo trabaja el diablo y sus demonios, porque yo quiero decirte algo, que el diablo y sus demonios son reales. Ellos son malos espíritus sin cuerpo que se caracterizan como destructivos, te pueden provocar enfermedades, les gusta vivir en los cuerpos, son espíritus que les gusta vivir en la gente, pueden dominar para llevarte a pecar también y hacerte esclavo en algún vicio, y también pueden provocarte, como te digo, enfermedad, te incitan al pecado. Ellos hablan, tienen nombres, les gusta vivir, como te digo otra vez, en los cuerpos, son engañadores, conocedores también de la Biblia, tienen poderes, dominan. Y yo te voy a decir algo, que para que prestes atención, porque esto es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, que no seamos nosotros, ¿verdad?, de oídos sordos, ni que ignoremos las maquinaciones que el diablo y sus demonios tienen. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice el Señor: sed sobrios y velad. ¿Qué significa? Que estemos atentos, que velemos, que prestemos atención, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo, mira, no duerme. Él tiene una legión de demonios en los cuales están en concordancia para trabajar en la humanidad, para trabajar en las personas, para trabajar para destruir cuerpos, para destruir familias, para destruir a los seres humanos. Sabemos, como dice el Señor en su palabra, que el diablo sabe que le queda poco tiempo y ha salido con gran furia. Entonces debemos nosotros prestar atención a lo que Dios dice en su palabra, para que nosotros sepamos y conocer cómo el diablo y sus demonios se mueven aquí en la atmósfera. Dice el Señor en su palabra en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Porque debes de saber esto, como dice en Efesios capítulo 6 versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra las mismas personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad de las regiones celestes. O sea, que el Señor te está diciendo que la lucha no es contra las personas, sino contra gobernadores y principados. O sea, que muchas veces cuando las personas vienen con ira o con algo y vienen y te atacan, no es la persona, sino los demonios que están en las personas. Por eso dice el Señor que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Debemos nosotros estar alertas. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. O sea, debes de saber esto, que el diablo viene a matar, robar y a destruir. El diablo, mira, no duerme, no creas. Él viene a destruir familias, a destruir cuerpos, a destruir vidas, a destruir absolutamente todo. Entonces, por eso Cristo nos habló y nos dijo que velemos y oremos, porque a la verdad, la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto. O sea, el diablo va a usar tu mismo cuerpo, tus pensamientos para incitarte a que tú peques, a que hagas algo que va en contra de la palabra del Señor.
Él te va a incitar a que tú cometas adulterio, a que forniques, a que hagas algo indebido, que va a satisfacer tu carne, tu cuerpo, pero va a faltar a la palabra de Dios. Viene a engañarte, llevándote una vida que te llevará al mismo infierno, llevándote a que tú mismo pierdas el temor a Dios. Por eso debes de saber esto, que el diablo y sus demonios son mentirosos, como dice en Juan capítulo 8 versículo 44. Cuando Satanás habla, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Él viene a ofrecerte en charola de oro, en charola de plata, como un manjar, lo que Dios ha prohibido en su palabra. El diablo, mira, y sus demonios tienen poder. Te lo voy a comprobar con la Biblia. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señal y prodigios mentirosos. Hacen señales y prodigios mentirosos. Son espíritus de demonios que hacen señales. Acuérdate en Éxodos capítulo 7 del 8 al 13 para que tú leas esta historia. Cuando el Señor mandó a Moisés que fuera con el faraón y le enseñara la vara, y por medio de la vara Dios Padre iba a mostrarle el poder de Dios, pero también el faraón trajo a sus hechiceros y también hizo lo mismo con sus encantamientos. Entonces también hizo el diablo, quiso copiándole a Dios, ¿verdad? Y también hizo otra serpiente. Entonces, ahí para que tú te des cuenta cuánto poder tiene el diablo para hacer situaciones. Entonces, también tienen conocimiento. Acuérdate en Mateo 4, cuando Cristo estaba ayunando y ayunó y estaba orando, el diablo vino con la misma palabra en el Salmo 91, fíjate, le recitó esta palabra al mismo Jesús, que está en el Salmo 91, 11, le dijo, entonces el diablo le dijo a Cristo, lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no trompieces en pie en piedra. ¿Te fijas cómo el mismo diablo conoce la palabra de Dios? Por eso es que nosotros debemos orar y saber que el diablo no duerme, que anda como león rugiente mirando a quién devorar. Pero Cristo le dijo, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Con la misma palabra en Deuteronomio capítulo 6 versículo 16, Cristo le contestó al diablo. Por eso es que es tan importante nosotros escudriñar las escrituras, saber qué dice la palabra de Dios, para cuando el diablo te venga o sus demonios a quererte poner una mentira en tu mente, tú puedas decir no, pero la palabra del Señor dice que esto, que el otro. Entonces, así como Cristo le contestó con la misma palabra al diablo. Entonces, para que tú sepas que el diablo y sus demonios tienen conocimiento, tienen poder, ya te enseñé en dónde. Ahora, te pueden provocar enfermedades, claro, la Biblia nos habla, y cuando Cristo vino en los evangelios, en Mateo, Lucas, tú te vas a dar cuenta cuántos milagros hizo el Señor, pero Él reprendió a los demonios. Mira, en Mateo capítulo 12 versículo 22, para que tú sepas cómo el diablo trabaja con sus demonios. Dice aquí, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. O sea, está aquí dando una referencia a que este demonio le provocaba la cegadez y la mudez de sus labios, y le sanó, el Señor le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. O sea, aquí especificó que ese demonio le provocaba cegadez y mudez, pero Cristo vino a libertarlos. Entonces, porque el Señor dice en su palabra que Él vino a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces el Señor vino a libertar a aquellos que estaban cautivos por el diablo, y así como lo hizo antes, lo sigue haciendo ahorita y lo va a seguir haciendo. En Lucas capítulo 13 versículo del 11 al 12 nos habla
de una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Te fijas? Este demonio le provocaba una enfermedad. ¿Cuáles? Andaba encorvada, o sea, le provocaba un daño en su espalda, en la columna, y en ninguna manera se podía enderezar, ¿ves? Porque este demonio le provocaba que su cuerpo se enchuecara de su espalda. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y tú, para que tú leas la historia completa, pues te voy a dar en Lucas capítulo 13, del 11 en adelante, te vas a dar cuenta que esta mujer tenía 18 años con esa enfermedad y ese demonio le estaba provocando un jorobamiento en su espalda. Y Cristo vino en justo momento y la hizo libre y ella pudo ser sana. En Lucas capítulo 13, versículo 16, ¿ves? Aquí continúa la historia, dice: y Satanás había atado 18 años, ¿ves? Y el Señor la sanó. Ahora en Lucas capítulo 9, versículo 37 al 43, aquí nos habla de un muchacho endemoniado. Y vemos desde el versículo 37 al versículo 43 que este muchacho le provocaba como un tipo de epilepsia. Entonces el Señor vino en el justo momento, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza que el Señor había hecho. O sea, lo que yo te estoy tratando de decir, para que tú veas que el diablo no va a respetar chicos, no va a respetar grandes, no va a respetar clase social. El diablo viene a matar, a destruir. Por eso es que nosotros vemos tanta clase de enfermedades y vemos gente dominada por el mismo diablo. Y yo lo que quiero enseñarte ahorita es para que entiendas que así como que tiene poder y el diablo puede provocar enfermedades y se meten a los cuerpos. Si ellos mismos se pueden meterse a la electricidad y provocar que una televisión se prenda o que un refri se descomponga y querer hacer daño, porque eso vienen a matar, a robar y a destruir. Por eso el Señor dijo que no tengamos temor a los que matan el cuerpo, porque el alma no le pueden hacer nada. Que tengamos temor a Dios Padre, a Él mismo, porque tiene el poder para mandarnos al infierno, sino que tengamos nosotros temor a Dios, pero al diablo y sus demonios no debemos nosotros tenerles temor. Aquí a lo que yo quiero enseñarte hoy día es para que tú entiendas, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Así como el Señor vino y libertó a ese endemoniado de ciego y mudo y lo sanó, y a esa mujer que tenía 18 años encorvada y la libertó, y a este muchacho endemoniado, lunático, que le provocaba epilepsia, para que tú entiendas que para Cristo no hay nada imposible. Aún los demonios hablan por medio de las personas. Acuérdate, en Lucas capítulo 4, versículo 48, salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Los demonios conocían que Cristo tenía el poder para sacarlos. Entonces Cristo los callaba y los echaba para afuera y sanaba a muchas personas y los hacía libres de esos demonios. Y dijo Jehová a Satanás, para que tú entiendas, entonces Cristo les decía a los demonios y los reprendía. Entonces ahora yo quiero enseñarte también que los demonios y Satanás llevan a muchos a que sean ciegos del evangelio, a quitarles la palabra de Dios. Por eso el Señor dejó el ejemplo de la parábola del sembrador, que viene Satanás y te quita. O sea, el diablo tan ampliamente hace mil cosas. Provocan enfermedades, te hacen daño, te llevan a dominarte,
te llevan a que caigas en vicios, a que te provocan enfermedades, y infinidad de cosas, porque eso es el trabajo del diablo. Ahora, yo te voy a decir algo, no creas ver al diablo como lo pintan en la televisión, con un trinchete, cuernos y cola. No, el diablo y sus demonios son espíritus que andan en el ambiente buscando a quien devorar. Por eso el Señor dijo que no ignoremos sus maquinaciones, que seamos sobrios, que velemos, porque vuestro adversario el diablo viene como león rugiente. Ahora yo te mostré aquí que estas personas habían sido cautivas por el mismo diablo y les provocaban enfermedades, pero para Cristo no hay nada imposible. Por eso, si tú eres un adicto a las drogas, al alcohol, tienes alguna enfermedad, o estás tú, ¿verdad?, bien puesto en alguna maña que te está llevando a pecar, a la pornografía, actitudes de lujuria, o tienes tendencias homosexuales o de lesbianismo, o otras cosas que te están llevando a corromperte, a faltarle a la palabra de Dios, son demonios queriendo destruirte. Jesús es la única esperanza para todo aquel que vive cautivo en esclavitud, en drogas, adulterios, alcoholismo, depresión, enfermedades, lesbianismo, otra vez lo digo, homosexualismo, tendencias a suicidio, tendencias a cualquier cosa que te lleven a pecar, porque lo que el diablo quiere, destruir vidas, destruir familias, porque el que practica el pecado es del diablo. Entonces, cuando una persona peca, son puertas abiertas a los demonios. El diablo viene a quitarte lo que Dios quiere darte. Ahora imagínate si en Mateo capítulo 4 quiso tentar el diablo a Cristo, ¿verdad? 3 tentaciones le puso. ¿Qué no hará contigo, conmigo, con tus hijos? Porque por eso dice el Señor en su palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Porque no hay conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo vas a pelear contra ese adversario, contra ese enemigo que no estás mirando? Por eso es que debemos nosotros abrir nuestros oídos, abrir nuestros ojos, estar atentos. Por eso dice el Señor que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. El diablo no duerme. Satanás y sus demonios han llevado a muchos al engaño. Ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. El diablo y sus demonios se disfraza como ángel de luz, llevándote por otro camino, a un camino a la corrupción. En la actualidad es muy triste mirar cómo la humanidad se está corrompiendo, a cual más vemos una generación que está siendo dominada por esos demonios. Vemos cómo vemos nosotros a gente que puede llegar a destazar, a triturar a sus propios hijos, a sus esposas, al vecino, o solamente por dinero. ¿Cómo puede ser una persona que le corte la cabeza a otra persona? ¿Cómo está llegando a una humanidad sin escrúpulos? Porque los mismos demonios cauterizan la mente de las personas a causa del pecado. Cuando hay puertas abiertas de pecado, entonces estos demonios entran. La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 11 versículo 24 al 26, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo. Dice: volveré a mi casa. Porque a ellos les gusta vivir en los cuerpos, lo llama como si fuera en su casa. Les gusta, ¿verdad? Se ponen cómodos, como aquel que es vicioso en el alcoholismo, en las drogas. Les gusta vivir en tal cuerpo. Entonces por eso dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la haya barrida y adornada. ¿Qué significa esto? O sea que si esa persona no está en comunión con Dios, está viviendo en pecado, está descuidado, ¿verdad? Espiritualmente,
Eso significa haya la puerta abierta. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, dice la palabra, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Por eso es que nosotros vemos, y tú le preguntas, cuando ves a personas que dices, bueno, si esa persona no estaba tan mal, tú te das cuenta que esa persona comenzó con el alcoholismo y al rato va en las drogas, al rato ya hasta la mente se le va y ya no tiene ni memoria. Por eso es que el Señor nos enseña en su palabra que son espíritus de demonios que cauterizan la mente. Entonces por eso dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Entiendes? Entonces cuando hay puertas abiertas, ¿verdad? Que es el pecado, cualquier pecado que tú le pongas. Por ejemplo, tienes lujuria en tus ojos, ¿verdad? Un demonio te está haciendo que tú te vayas y abras tu teléfono y veas mujeres y hombres desnudos, te caigas a la pornografía, ¿ves? Entonces todo eso le estás dando puertas a los demonios. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El pecado es la transgresión y la rebelión y toda ofensa hacia Dios y a su palabra. Entonces, cuando tú abres esas puertas, el diablo tiene todo el derecho de entrar a tu vida, a tu cuerpo, a tu casa, y ves, y lo único que hay, en vez de haber presencia de Dios, hay una presencia diabólica y de demonios. Por eso es que aquí el Señor dijo en su palabra, Él vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino a desatar a todos los cautivos por el diablo, porque aún, fíjate, las puertas abiertas, vemos nosotros que mucha gente dice, yo no creo esto, ay, tampoco es tan malo. Pues mira, tú puedes pensar lo que tú quieras, ¿verdad? Por eso es que nosotros vemos una legión de demonios dominando a la humanidad, dominando la vida tal vez de tus hijos, tu misma vida. Por eso es que Cristo dijo que en los postreros tiempos habrá hombres burladores. Tú les dices, mira, ¿sabes qué? Puede que tu hijo, si tu hijo tiene tendencias homosexuales o de lesbianismo o alcoholismo, drogas, son demonios, ven a Cristo, ven, vamos a orar por ese muchacho, porque Cristo dijo que ir por todo el mundo, predicar el evangelio, poner la mano sobre los enfermos y echar fuera demonios a la iglesia, que somos nosotros. El Señor nos ha dado autoridad. Aún dijo Jesucristo que hay demonios que no salen sino con oración y ayuno. Y mira, es bien triste, ¿verdad? Saber que hay personas que tienen enfermedades crónicas y tienen vicios y son esclavos de vicios, de drogas, alcohol y cuanto a más, y se les invita, ven a los pies de Cristo. Mira, Cristo puede libertarte. Y lo más principal, ¿verdad? Sí, el Señor viene a darnos libertad, a ayudarnos, porque Cristo es el mismo, Él no cambia. Pero lo más importante que quiere Dios en la vida de nosotros y de cada persona es la salvación de nuestra alma. Y es lo que mucha gente no entiende, que vienen al Señor, ¿verdad? Para que sean ellos sanos y libertados, y ay, pues mira, ora por mí, y Dios los sana. Y yo les digo, mira, ¿sabes qué? Acércate a Dios, mira, acércate al evangelio verdadero, ven para que oremos por ti, ven esto, lo otro, ora y lee tu palabra, llénate de Dios, busca de Dios, busca una relación con tu Padre, con el Padre Celestial, y apártate del pecado, y mira, deja esto, deja el otro, y mira, por un oído y por el otro, y mira, se van. ¿Y qué pasa? Al rato la enfermedad viene y ellos piensan que Dios no tuvo el poder suficiente para hacerlos libres. Cuando Cristo dijo en su palabra, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor dice en Mateo capítulo 11 versículo 28, venid a mí todos los que están
trabajados y cargados, y yo les voy a dar descanso. Cristo dijo, ¿verdad? En su palabra que Él vino a ser libres, a quitarnos de esa cautividad de que nos dominaban. Si yo te contara mi testimonio, y lo he contado muchas veces, para que yo era esclava de un demonio de alcoholismo, hundida en ese vicio, muchas veces llorando, quise dejar, ¿verdad? Ese vicio, pero con mis propias fuerzas nunca pude. Hasta que Cristo, ¿verdad? Vino a mi vida, y yo arrepentida, reconociendo mi problema, me rescató y me libertó hace 20 años de ese demonio del alcohol. Por eso te digo, cuando Cristo liberta, Él hace verdaderamente libre a las personas, y yo puedo contarte eso. Entonces, pero a veces las personas buscan, ¿no sabes qué? Ora por mí, y pues yo oro por ellas, y verdad, ya quieren seguir en las mismas, en el mismo pecado. Pero el Señor dijo en su palabra que velemos y oremos, que nos apartemos del mal. Aún el Señor cuando sanaba a algunos les decía, ve y no peques más para que no se te venga algo peor. Porque Él sabía que el pecado son puertas abiertas a los demonios. Yo te voy a poner un ejemplo. Mira, en tu casa, deja tu puerta abierta toda la noche y vete a dormir, deja las ventanas y todas las puertas, y vas a ver qué vas a encontrar en tu casa. O si es que un animal, arañas, cucarachas, ratones se van a meter a tu casa. La misma situación pasa con el cuerpo humano. Por eso es que te digo que nosotros debemos mantenernos en el camino de Dios para que esos demonios no entren a nuestra vida. Ahora, yo te voy a poner un ejemplo tan claro, y sepas que cómo el diablo puede incitarte y puede tomar tu cuerpo para que peques. El claro ejemplo que todo el mundo conoce y que todos conocemos es de Judas Iscariote, aquel discípulo que entregó a Cristo. ¿Cómo podemos nosotros, verdad, saber cómo pudo haber entregado al Maestro? Judas estuvo en todo el ministerio que Cristo estuvo predicando alrededor de 3 años y medio. Vio al Maestro, comió con el Maestro, convivió con el Maestro, oyó del Evangelio, caminó con Él, vio milagros extraordinarios, aun cuando el Señor mandó a que fueran a orar por las personas y predicaran por el Evangelio, aun por la mano de Judas Iscariote. El Señor hizo muchos milagros, predicó el Evangelio. Yo te apuesto que a todos aquellos que Judas Iscariote predicó, muchos están en el cielo. Y qué ironía, Judas está en el infierno por lo que hizo. Por eso es que nosotros debemos estar alerta, y que veas que el diablo no tiene respeto de nadie. Él no respeta estatus social, o que eres importante, que porque eres ingeniero, y que porque tu hijo es hijo del pastor, o hijo del evangelista, o hijo de acá, o porque tú eres. No, si tú mismo le das puertas a los demonios van a entrar adentro y van a tomar posesión de tu vida, tanto que ya vas a perder el temor a Dios, y puedes tú seguir pecándote, enredándote en las cosas que a Dios no le agradan. Y lo vemos en Judas, cómo pudo haber sido este discípulo caminando con Dios, pero fue usado por el mismo diablo para entregar al Maestro. Ahora ya te mostré tantos ejemplos. ¿Por qué te estoy leyendo tanto? Para que tú sepas que como el diablo tiene poder, que te incitan a pecar. Ahora te provocan enfermedades, sí. Ahora también hablan, tienen conocimiento, saben la Biblia. Lo vemos en Mateo 4 con Cristo, cuando el diablo vino y le recitó ahí en el Salmo al Señor Jesús. ¿Ves? Por eso es tan importante tener conocimiento. Ahora, Judas Iscariote
por sus mismos pecados, porque esta persona nunca tuvo un verdadero arrepentimiento. Mira, así están muchos en muchas iglesias, oyen del evangelio por uno, por el otro, por aquí, por allá, pero no tienen arrepentimiento, y el mismo diablo los usa para hacer daño a los hermanos, para hacer daño a las personas, para hacer daño al mismo evangelio, así como Judas dio entrada a los mismos demonios, y él mismo hizo lo que hizo, por habitación de demonio, guarida de todo espíritu inmundo, que tanto que ya ni tenía temor, era mentiroso, ladrón, engañador, nunca tuvo arrepentimiento. ¿Ves? Porque el Señor había dicho, no deis lugar al diablo. Él se robaba las ofrendas, que colectaban para lo que fue el ministerio de Jesucristo, porque ves, la palabra del Señor dice en Judas capítulo 12 del 4 al 6, porque acuérdate cuando vino aquella mujer y le puso el perfume a Jesucristo, y luego rápido el Judas dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dando a los pobres? Pero eso lo dijo porque no que se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se le echaba en ella. ¿Te fijas? Como él mismo le dio puertas al diablo por su mismo pecado de robo. Le dio puerta abierta a que el diablo entrara a su vida y haber perdido el temor a Dios, porque la Biblia dice, cuando está escrito en Efesios capítulo 4 versículo 27 al 28, no deis lugar al diablo, no le abras la puerta al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Entonces, si el Judas se quedaba con dinero de la bolsa, pues por eso él no tenía temor de Dios. Y muchos pierden ese temor. Ya mira, el diablo les ha cauterizado tanto la mente que, mira, por un lado y por otro por acá. Cuando cenaban, el Judas en el capítulo 13, versículo 2, y también el mismo 13, del 21 al 30 te voy a leer. Cuando cenaba, porque todo eso que se robaba lo hacía escondida. Cuando cenaban, como el diablo ya le había puesto en el corazón de Judas Iscariote, o sea, ya le había puesto a él en su mente, ¿ves? Que le entregase, ¿ves? Cuando estaban cenando, había dicho Jesús esto, se conmovió en su espíritu y declaró y dijo, de cierto te digo que uno de vosotros me va a entregar, cuando estaban cenando con todos los discípulos. Entonces Jesús mismo dijo, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Ves? Y cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Para que te des cuenta cómo el diablo entró en Judas. ¿Por qué? Porque él mismo le dio las puertas abiertas y él buscaba cómo entregarle, ¿verdad? Porque él lo vendió por 30 monedas de plata. ¿Ves? Pero aún, ya al último, cuando ya lo había entregado, quiso él mismo devolver, dice aquí en su palabra en Mateo 27 del 3 al 6, dice que Judas, cuando ya le habían entregado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, diciendo, yo he pecado y he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Para que tú te des cuenta que el propósito del diablo era ese. ¿Ves? Que esa alma se perdiera.
Ahora te das cuenta cómo trabaja la legión de demonios en los aires, en los ambientes. Por eso es que tus ojos ven tanta maldad. Por eso tus ojos miran que cómo puede ser posible que aquella persona hizo esto, hizo el otro, te dañó, te hizo esto. Porque el mismo diablo usa a las personas para hacer daño a las otras. Por eso Cristo dijo que el pleito no es contra sangre ni carne, sino contra toda huéspedes, o contra toda potestad de las tinieblas, contra gobernadores, contra toda esa legión de demonios que habitan en la atmósfera. Por eso dice el Señor, velar y orar para no caer en tentación, para que no le abras las mismas puertas a los demonios. Seamos nosotros sobrios, no ignoremos las maquinaciones del diablo y sus demonios. Seamos nosotros alertas, estemos atentos a lo que Dios nos dice en su palabra. Así como Judas Iscariotes entregó a Jesucristo por simplemente 30 monedas. Ahora muchos están siendo engañados por el mismo diablo, que a muchos les ha ofrecido pues un mejor trabajo, y pues ya por eso ya esa persona ya no va a la iglesia, ya no busca de Dios. Mira, los demonios provocan hasta aburrimiento, sordera, cansancio para todo lo que provenga de Dios. Tú te das cuenta cuando vamos a la iglesia, muchos se duermen porque provocan una pesadez en las personas, provocan enojo dentro de ellos cuando dicen, ay, pues a mí me está tirando piedras o me está diciendo esto, todo para quitarte esa gran bendición que Dios quiere darte a tu vida. Quiere robarte lo que Dios ha plantado en tu vida. Por eso dice el Señor, que seamos nosotros sobrios para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así yo, como en toda mi juventud, estuve esclavizada en el alcoholismo, y esos demonios buscaban destruirme, pero Cristo vino a mi vida. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Ves? Porque nosotros sabemos que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios mismo le dio el poder y la autoridad a Cristo para sanar enfermos, limpiar leprosos, darle vista a los ciegos, resucitar muertos. El Señor sigue haciendo lo mismo. Por eso en mi testimonio, como te lo digo yo, como dice en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Jesús vino a mi vida a rescatarme de ese mundo en el cual el diablo me llevaba cautiva, así como a muchos está llevando al cautiverio de esos vicios en los cuales muchos lloran allá en la oscuridad, en la noche, llorando, queriendo dejar ese vicio, pero el vicio al otro día viene y viene, porque solamente hay libertad en Cristo Jesús. He aquí que yo soy, dice el Señor, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Ves? O sea, no hay nada imposible para nuestro Dios. Por eso mandó a su único Hijo a darnos a nosotros salvación, a darnos a nosotros esperanza de que nosotros podamos ser libres, porque ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. Ahora hay otra historia cuando Cristo vino a una ciudad de los Gadarenos. La Biblia habla que esta persona tenía una legión de demonios,
pero híjole, te voy a leer por ahorita poquito para que tú veas también cómo los demonios pueden cauterizar tanto la mente. En Lucas capítulo 8, versículo 26 al 35. Jesús y sus discípulos llegaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros, para que te des cuenta cómo el diablo lo llevaba a que estuviera allá afuera con la mente toda ida y cauterizada. ¿Ves? Al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo? Los demonios hablan. Y Jesús dijo: los demonios dijeron: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no nos atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que le había apoderado de él, y le ataban con cadenas y con grillos. ¿Ves? Para que sepas que los demonios hablan, que estos demonios llevaban a esta persona a que se desnudara y estuviera en un lugar, en un cementerio, y que también se hiciera daño. Dice aquí: pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Pero Cristo vino a dar libertad a esa persona. Por eso los demonios conocían y dijeron: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no nos atormentes, porque debes de saber esto, que Cristo mandaba al abismo a todos esos demonios, y ellos no querían irse al abismo, no querían irse al mismo infierno, porque a ellos les gusta vivir en un cuerpo, en una casa, como lo vimos al comienzo, como la palabra del Señor dice, que ellos vuelven a su casa y ves, y traen a 7 espíritus. Por eso es que los mismos demonios no querían irse al abismo, y Jesús les preguntó diciendo: ¿cómo te llamas? Para que tú entiendas que esos demonios tienen nombre. Pues esos demonios puede ser que se llamen epilepsia, alcoholismo, drogadicción, lujuria, no sé, ahorita qué otro nombre puedes tú ponerle, un homosexualismo, lesbianismo, porque es lo que provocan al ser humano, que sean cautivos, ¿verdad? Y puedan ellos perderse en esos vicios, en esas mañas, y pueda esa persona irse al infierno, porque nosotros sabemos que el pecador jamás entrará al cielo. Pero eso Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y el demonio le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos demonios que habían entrado en él, y le rogaban: no nos mandes al abismo, ¿ves? Mándanos al hato de muchos cerdos allá. Cuando nos saques de aquí, mándanos allá, porque es lo que le decían los demonios. Y los demonios, ¿ves? Le pedían esto porque ellos sabían que no querían ir al abismo. Entonces le rogaban y le dejaron entrar a ellos, y les dio permiso. Jesús les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre y entraron a los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. A ellos no les gusta vivir en otras cosas, les gusta vivir en los cuerpos. O sea, ves, para que tú entiendas cuando se te prende la tele, cuando algo pasa, para que veas que hay fuerzas demoníacas, legión de demonios, poniéndose de acuerdo para matar, robar, destruir a los humanos, a las personas, y te des cuenta que con el diablo está alerta a tus hijos, alerta a tu vida, alerta a tu casa, para saber en cuál puerta le estás dejando tú entrar.
pero no caigas en la trampa del diablo y sus demonios. Y debes de tú cerrar esas puertas, apartarte del pecado, porque aún todas las obras de las tinieblas que tú hagas, aquellas obras que van en contra de la palabra de Dios, pueden ser puertas a los demonios. Por eso el Señor dijo que verdad, en su palabra, que entremos nosotros por la puerta estrecha. Esa puerta cierra a los demonios. ¿Cuál es? Es la puerta del evangelio, la puerta de la santidad, la puerta apartada del pecado. Esa puerta cierra, esa puerta está cerrada a los demonios. Ahora, muchas veces, yo te podría decir, no muchas, te podría decir que totalmente nosotros podemos ser culpables de que los demonios entren a la vida de nosotros y destruir la familia, destruir los hijos, destruir a todos aquellos que miramos a la familia. Y como te digo, el pecado es el principal puerta a los demonios. Si tú estás adulterando, ahora mira, te voy a preguntar esto. ¿Tú practicas esto, el adulterio? ¿Tú fornicas? Bueno, puedes decir, no, pues no, yo tengo mi esposo. Bueno, el Señor hizo el matrimonio. Por eso es que si tú no estás casado, a eso la Biblia le llama fornicación. Ahora, cuando tú mientes, cuando tú te enojas, cuando no perdonas, cuando odias a alguien, cuando te pones a hablar groserías, cuando te pones a tomar alcohol, te vas a esos lugares donde hay perversidad, hay pecados ocultos, apagas la tele, apagas los focos y te pones a ver hombres y mujeres cuando estás casado. Estás hablando y aún pecando con tus propios ojos, estás teniendo actos sexuales perversos, hombre con hombre, mujer con mujer, te drogas, hay idolatría, idolatras a ciertas imágenes, ¿verdad? Y todo eso son puertas abiertas a los demonios. Entonces por eso Cristo dijo, si el Hijo del Hombre os libertare, seráis verdaderamente libres. Pero ahora, si bueno, podemos nosotros orar por una persona y ya pues, verdad, es sana, liberta y todo. Pero si esta persona sigue en las mismas andadas, ahí como dice la palabra del Señor, el demonio va a volver y se va a traer a 7 espíritus peores que él. O sea, nosotros no podemos estar jugando con las cosas de Dios. Aquel que con fuego está jugando, con fuego se va a quemar. Estas cosas son tan serias. No te dejes engañar, no caigas en la trampa del diablo y sea alerta. Acércate a Dios para que el Señor, por medio de Jesucristo, pueda darte libertad. Por eso dijo el Señor, ¿habrá algo imposible? Para mí no hay nada imposible. Dios no ha cambiado. El Señor, así como libertó a muchos de esos demonios, sanó enfermos y libertó a muchos, lo mismo seguirá haciendo, así como me libertó a mí. Yo puedo contarte cuántas veces el Señor nos ha libertado, nos ha ayudado. Cuando hemos clamado, el Señor ha venido y el Señor nos ha libertado. Por eso dice el Señor, búscame a mí con todo tu corazón. Por eso dice el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso dijo el Señor Jesús, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos,
y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El Señor Jesús viene haciendo lo mismo que hizo y Él seguirá haciendo, ¿ves? Para que tú sepas que, como dijo el Señor en su palabra, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. ¿Te fijaste aquí como los demonios que vinieron y aquí en el Gadareno, la historia que acabamos de leer? Para que tú sepas que se postró delante de nuestro Señor Jesús, ese demonio, y los mismos demonios conocían a Cristo Jesús, cumpliéndose la palabra que dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. ¿Ves? Porque ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Por eso dice el Señor en su palabra que nosotros debemos acercarnos al Señor, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Dijo el Señor, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor viene a dar libertad, el Señor vino a dar sanación, pero lo primordial vino a dar salvación a todos aquellos que viven en otro camino. Por eso dice el Señor, venid a mí, todos los que están cargados, que yo les daré descanso. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, porque en ningún otro nombre hay salvación, solamente en Jesucristo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor puede libertarte de todas estas cosas que te aquejan, pero el problema es que si tú lo crees, si tú no crees, ¿cómo el Señor te va a libertar también? Porque al que cree todo lo es posible. Ahora, cuando ese muchacho lunático, el papá no tenía la suficiente fe, pero le dijo a Cristo, ayúdame en mi incredulidad. Entonces cuando Jesús oyó eso, Jesús reprendió al demonio y el demonio salió de ese muchacho. Por eso es que el Señor viene a darnos esperanza a todos nosotros. El Señor viene a darnos a nosotros la advertencia que el diablo no duerme. Que nos apartemos de toda iniquidad, que nos arrepintamos para que esos demonios no entren a tomar dominio a la vida de cada uno de nosotros. Por eso dice el Señor en Hechos capítulo 17, versículo del 30 al 31. Que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a que él designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si tú lees la palabra del Señor, te vas a dar cuenta que Jesús vino a darnos a dar su vida
para darnos a nosotros esperanza y perdonar a nuestros pecados, pero también por sus llagas nosotros fuimos sanos, y por esas llagas es que el alcohólico puede dejar ese vicio, aquel drogadicto puede dejar ese vicio, aquel cautivo en la idolatría puede ser liberto, porque solamente hay libertad en Jesucristo. Por eso es que el Señor nos manda a nosotros buscar lo bueno y no lo malo, para que vivamos. Y muchas veces ya nosotros, mira, podemos decir, ay, sí, yo lo sé. Pero ¿qué estás haciendo algo de la situación? ¿Qué esperas? A que el diablo venga con esa legión de demonios a destruir tu vida, a destruir la vida de tus hijos, de tu familia, tu propia vida, porque el diablo sabe que si tú pecas te va a llevar al mismo infierno, porque el que practica el pecado es del diablo, y el diablo sabe que los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios, el diablo quiere matar y destruir lo que Cristo vino a darte. Cristo quiere darte a ti la vida, el diablo quiere darte a ti muerte, para que tú mueras en pecado, porque debes de saber esto, que está establecido a los hombres morir una sola vez y luego el juicio, pero la buena voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso dice el Señor que el diablo está como león rugiente mirando a quien devorar, que nosotros no ignoremos sus maquinaciones, que seamos nosotros sobrios, porque el diablo quiere llevarte a una vida de pecado, en el cual sabemos nosotros que sin santidad nadie verá a Dios. La palabra del Señor lo dice. Dice en su palabra del Señor, que en 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 6, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este grupo de personas no heredará el reino de Dios, y el diablo lo sabe. Por eso es que viene él a engañar, a ponerles así como un espíritu de estupor, un espíritu en el cual están oyendo, pero hay una sordera, están viendo, pero hay una cegadez, en donde que Dios está hablando, pero Él les pone una pesadez dentro de ellos, una incredulidad dentro de las personas, en los cuales les está cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. Esto está en la misma palabra de Dios. El diablo y sus demonios están llevando a muchos a la perdición, a la maldad, a la depravación. Ahorita lo vemos nosotros, que la maldad y la depravación ya no tiene límite, que el diablo ha engañado a muchos, a la humanidad. Ha llevado por sus mismos propios pecados, las mismas puertas abiertas, al diablo ha llevado a dominar a esta humanidad que está perdiendo el temor a Dios, adoptando ideologías diabólicas, como vimos al comienzo. El diablo tiene poder, tiene conocimiento, el diablo viene a engañar, es mentiroso, provoca enfermedades, te lleva por un camino de muerte y está llevando a muchos a ideologías diabólicas llamadas normales, en las cuales la gente está matando, otra vez descuartizando a sus bebés y llevándolos a abortar a esos bebés, que es una gran bendición en los vientres de las madres, adorando dioses ajenos, cambiando la gloria de Dios verdadero por sus imágenes, ¿ves? Llevándolos a perversiones sexuales, diciendo que es amor, hombre con hombre, mujer con mujer, y a todas estas cosas, todas estas
ideologías que nosotros estamos viendo, que el diablo está controlando la mente de los propios padres de familia, aun cauterizando a los mismos niños, a los jóvenes. Como te digo, el diablo no tiene límites, no tiene fronteras, no respeta a nadie. Él viene a matar, a robar, a destruir todo lo bueno que proviene de Dios, engañando a las personas, enfermando a las personas y diciendo todo está bien que un niño sea transformado de su cuerpo, porque como el niño quiere ser niña y si nació siendo niño, está bien, son sus derechos. Mentira del diablo. El Señor nos hizo a nosotros, dice la palabra del Señor que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. A causa del pecado, el hombre es cauterizado por estos mismos legión de demonios, por este mismo diablo que les está tomando, diciendo, ay, está bien. No es normal eso. El Señor hizo un molde perfecto, hombre con mujer. ¿Para qué? Para que haya descendencia para Dios. Aún lo vemos en los mismos animalitos. Ve a un gato con otro. Nunca has visto, ¿verdad? Que si tú pones a dos gatos va a seguir, dos hombres gatos van a seguir teniendo bebés. No, tiene que haber un gato y una gata, o sea, para que tú te des cuenta que Dios hizo todo perfecto. Pero el diablo siempre ha querido quitar aquel molde en el cual Dios hizo todo perfecto. Detrás de todo esto hay una legión de demonios controlando, tomando el mundo, dominando los propios deseos. Por eso Cristo dijo en su palabra que Él vino a deshacer toda obra del diablo. Solamente en Cristo hay libertad. Solamente en Cristo hay sanación. Solamente en Cristo hay un cambio. Nosotros no podemos quitar lo que Dios ha puesto. El Señor nos dice a nosotros ampliamente en su palabra, mira que te mando, ves, vela y ora para que no caes en tentación. ¿Cómo puede ser posible que el Judas Iscariote, estando en la misma mesa de Jesús, comió y no fue agradecido con el llamamiento que Dios le dio para que estuviera dentro de esos 12 discípulos, sino que le dio lugar al diablo por su misma deshonestidad, por su misma hipocresía? Que sí, maestro, te amo por acá, pero por acá, mira, entregando al maestro por 30 monedas de plata. Ahora mira, muchas veces, sí, el diablo es el culpable con los demonios. Pero ay de nosotros, si ya nosotros ya sabemos que este diablo y sus demonios andan como león rugiente mirando a quién devorar. Entonces, si el Señor dice, hey, acércate, ten cuidado, acércate a mi camino, no prestes atención, sé alerta. Y si nosotros, por acá y por acá, entonces ya el diablo no viene a ser culpable, sino nosotros mismos. Acuérdate con Adán y Eva. Con esta Eva no tenía nada que hacer enfrente de aquel árbol que Dios había dicho que no debía haber, que no comiera. ¿Por qué le prestó atención al diablo? Debió haber dicho, ¿sabes qué? Ya, le hubiera cortado, pero no, ahí siguió yendo hasta que cayó en la desobediencia. Así es que hay muchos que están cayendo, por eso es que vemos una humanidad perdida. Y por sus propias fuerzas nunca el ser humano va a poder cambiar, necesita venir en un arrepentimiento verdadero para que pueda, Cristo ayudarles. Por eso dice el Señor en el Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. A ti te corresponde apartarte
del mal. No entres por la vereda de los impíos, o sea, no le des la puerta a los demonios. No vayas por el camino de los malos, apártate de esas cosas. Porque si no el diablo te va a tomar y al rato si comenzaste con un pecado vas a traer 7 espíritus más en tu vida. Por eso dice el Señor, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. O sea, tú apártate. Así como cuando el diablo vino a tentar a Cristo, ¿ves? Cristo sabía la palabra y con la misma palabra le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, y nosotros si no estudiamos la Biblia, ¿va a venir el diablo? Como te digo, el diablo no te va a presentar, ni sus demonios, como lo hacen ver, rojo, con colas, con cuernos y con un trinchete, y te va a decir, yo soy el diablo, y vengo a engañarte. No, él va a venir escondido, dice que él viene como un ángel de luz, para querer engañarte a ti, poder llevarte al infierno. Pero el Señor dice que te acerques, que te apartes, que no caigas, que sé sobrio y velar. Está atento a lo que Dios quiere decirte a ti, no seas esclavo de los demonios. A nosotros, los hijos de Dios, nos ha dado el Señor autoridad para decirle, ¿sabes qué, diablo? Vete en el nombre de Jesús. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo del 4 al 5, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, las armas que Dios nos da a nosotros es para pelear contra aquel enemigo que no miramos, sino con la misma palabra. Cuando el diablo venga, ¿sabes qué? Ya mira, Dios no te quiere, ya Dios te abandonó. Y nosotros debemos de decir, ¿sabes qué, diablo? Vete en el nombre de Jesús. El Señor ha dicho en su palabra que Él iba a estar conmigo hasta el fin del mundo, que Él no nos va a desamparar, que Él no nos va a dejar, porque Él es nuestro Dios. Entonces decirle con la misma palabra, esas son las armas que Dios nos ha dado a nosotros, porque el Señor nos dice en Lucas capítulo 10 versículo 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Ves? En Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Hijos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. El Señor nos ha dado a nosotros autoridad y decirle, diablo mentiroso, vete de mi mente, vete de mi cuerpo, porque mi Dios es más poderoso que tú, y vete en el nombre de Jesús, así como Cristo le dijo. Y el diablo huyó cuando le dijo, ¿verdad? Con la misma palabra. Esa es la armadura que nosotros necesitamos, porque dice el Señor que debemos nosotros, dice Akira, en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. Fortaleceos en el Señor, en el poder de sus fuerzas. ¿En dónde? En el Señor. El Señor te va a dar fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿A quién te dice? A ti te corresponde. Tú vístete. No te dice que Dios te va a vestir. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ves? Para que podamos nosotros estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, pero si tú no oras ni lees la palabra y ni siquiera aprendes y ni siquiera te apartas del pecado,
¿Cómo vas a poder tú vestirte de la armadura de Dios? Por eso dice el Señor en su palabra, someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Entonces a nosotros nos corresponde apartarnos del pecado, acercarnos a Dios, vestirnos nosotros con la armadura de Dios, ¿ves? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tomar toda la armadura de Dios, tómala, para que puedas resistir en el día malo. O sea, que ves cómo si va a venir día malo. O sea, va a venir en el día en el que el diablo va a atacarte, para que tú puedas resistir, para que tú puedas estar firme, para que tú puedas resistir, dice el Señor. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos de la coraza de justicia, calzaos los pies con los aprestos del evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe. O sea, aquí tienes que, ¿ves? Tomar el evangelio, tener fe, ¿ves? Velar y orar. Tomar el yermo de la salvación, que es por medio de Cristo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero si tú no haces esto, vas a ser una presa del mismo diablo para que te lleve y seas cautivo y te lleve a pecar. Por eso dice el Señor, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llamad a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo va a levantar. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Ves cómo el pecado te puede traer una enfermedad? Así es que nosotros debemos estar alerta, porque el diablo viene a matar, a robar y a destruir. Debemos de ser sobrios, tomar toda la armadura y saber que hay esperanza en Cristo Jesús. Siempre hay esperanza. Hay esperanza de que haya libertad en tu vida. De que así como el Señor me libertó a mí, puede libertarte a ti, puede libertar a tus hijos, pero en ti también te corresponde que después de que tú seas libre, permanezcas en la fe, permanezcas en el camino, para que el diablo no gane ventaja en tu vida y pueda entrar con otros 7 espíritus peores que al comienzo. Por eso es que el Señor es la única esperanza. Por eso Él apareció para deshacer toda obra del enemigo. Así es que yo he predicado y la palabra de Dios y te he hablado para advertirte que el diablo anda como león rugiente. Así es que acércate a Dios para que tú puedas ser libre, pero mantente en el camino. Así es que vamos a orar. Y yo no sé qué tengas tú en tu vida, que sea lo que tú tengas, pero sepas que Dios te ha traído para que tú puedas recibir esa libertad. Porque el que practica el pecado es del diablo. Pero sepas que sí, que en Cristo hay perdón de pecados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Oh, Señor, tú trajiste a los que trajiste, Padre. Y tú sabes que yo les he hablado, Señor, conforme a lo que tú me diste en tu palabra, Señor. Muchas veces la gente solo busca, ora por mí, pero no se acerca. Entonces ese demonio viene y los toma otra vez. Hay demonios de alcohol, de drogas, de sida,
de cáncer, hay demonios de epilepsia, hay demonios de esquizofrenia, hay demonios de toda índole. Por eso es que debemos nosotros prestar atención si hay alguna maña que no podamos dejar. Puede que un demonio esté influyendo en la vida de nosotros, de alguna persona. Señor, tú nos das esperanza, Padre. Yo te pido por todos los que tú has traído, Señor, que sea usted, mi Señor, dándoles esa libertad, Padre. Yo creo en tu palabra, como dices tú, Señor, que nos diste una orden de ir y predicar el evangelio, como ahorita lo acabo de hablar. Pero orar por los enfermos y echar fuera demonios. Así es que, Señor, en tu nombre, Padre, ¿hay alguno enfermo? En tu nombre hay libertad. En el nombre de Cristo Jesús reprendemos todo espíritu inmundo, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de vicio, todo espíritu de alcoholismo, todo espíritu de temor, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de agotamiento, todo espíritu de estupor, todo espíritu de flojera, todo espíritu de sordera, todo espíritu de cegadez, todo gobernador y todo principado en tu nombre es echado fuera de la vida de aquel que clama a ti, Señor, que quiere ser libre, Padre. Dale libertad, Padre, porque dice tu palabra, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre. Y creemos en tu palabra. Señor, te pido, Señor, que esos demonios que salieron, en el nombre de Jesús, los pongas en los abismos. Padre Santo, darles libertad al que te clama, Señor. Dale consuelo a aquel alma que está afligida. Dale sanación al que está enfermo. Dale salvación al que no es salvo. Señor, levanta al caído. Dale fuerzas al que no puede. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Misericordia, Padre. Misericordia sobre estas personas, Padre. Y que sepan, Señor, que tú eres Dios. Dios, Padre, te pido por sus familias, te pido, Señor, que si hay alguien enfermo también, Padre, Señor, usted lo sane, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te doy gracias, Padre, por todo, Padre Santo, Señor. Ponles el querer como el hacer, que te busquen a ti, Señor, al único Dios verdadero. Señor, y yo en tu nombre, Señor, reconozco que tú eres Dios y que Cristo murió por nosotros y que solamente es la luz que resplandece en tantas tinieblas, tu Hijo amado, y quien todavía liberta, quien todavía levanta, quien todavía sana. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias por tu palabra. Y todos decimos, amén, amén. Gracias sean a Dios por su palabra, gracias sean al Señor Jesús, que vino a darnos a nosotros, ¿verdad?, esperanza de que todavía podemos ser libres. Y acércate a Dios mientras pueda ser encontrado, viendo los tiempos que estamos viviendo tan difíciles, que el diablo viene a cauterizar la mente de tanta gente. Por eso es que la maldad no se va a acabar hasta que el ser humano se arrepiente y se acerque a Dios. Así es que la única esperanza es que cada uno de nosotros podamos nosotros arrepentirnos, para que nosotros podamos, ¿verdad?, llegar a la vida eterna y cambiar nuestra manera de vivir, y que no seamos uno más del ponche que vemos nosotros. Tanta perversión y tantos siendo dominados por el mismo diablo. Pero nosotros sabemos que Cristo es el único que apareció, ¿ves?, para deshacer toda obra del diablo. Así es que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Busquemos a Dios mientras pueda ser encontrado. Cristo viene pronto. Abre tus ojos. Ya no hay tiempo de buscar la vida en este mundo. Mira, las cosas se están poniendo peores. Y sepas que no se va a componer la situación, porque la palabra del Señor nos advierte a nosotros que se va a poner cada día más difícil, porque la maldad va a incrementar, y todas estas señales que estamos mirando
es porque el Señor dijo, cuando veas que suceden todas estas cosas, saber que yo estoy a las puertas. Así es que, mi amigo, mi hermano, te espero para la próxima semana, si Dios permite, tiempo de Los Ángeles, California. También te aconsejo, busca a Dios mientras pueda ser encontrado y no caigas en la trampa del diablo. Lee tu palabra, ora, pídele a algún pastor que ore por ti y acércate a Dios, apártate del pecado y arrepiéntete, que es lo más importante para que puedas tú, ¿verdad?, encontrar la salvación, ¿verdad? Porque Jesús por eso comenzaba a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es que busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Te espero para la próxima semana, tiempo de Los Ángeles, California, a las 7 de la noche y 8 de México. Conéctate conmigo y te amo en el amor del Señor. Dios te bendiga. Y todos decimos, amén, amén.